Donald Trump, reconocido mundialmente por su destacada trayectoria en los negocios y su controversial paso por la política, es una figura que no pasa desapercibida. Con su porte inconfundible y su actitud decidida, cualquier escenario que pisa parece convertirse en un escenario. Sin embargo, esta historia no transcurre en una sala de juntas ni en un mitin político, sino en las frías y bulliciosas calles de Manhattan. Era una tarde como cualquier otra en Nueva York. Trump caminaba por la avenida, el viento invernal rozando su rostro mientras mantenía las manos resguardadas en los bolsillos de su abrigo de sastre. Los sonidos de la ciudad, taxis que tocaban la bocina, transeúntes apresurados y el rumor constante de una metrópolis viva, eran el telón de fondo de un momento que, para él, podría haber pasado desapercibido. Pero el destino tenía otros planes. Una voz suave y débil rompió el caos de la ciudad. «Hola, señor Trump», gritó alguien, apenas audible entre el bullicio. Fue suficiente para que él se detuviera y girara en busca de la fuente. Frente a él, apoyada contra una pared, se encontraba una mujer de aspecto frágil. Su figura parecía perdida entre la sudadera con capucha y los pantalones desgastados, pero había algo en su mirada, una mezcla de orgullo y desesperación, que lo obligó a detenerse. En ese instante, dos mundos tan distintos como el lujo y la miseria chocaron en una esquina de Manhattan, dando inicio a una historia que no solo cambiaría el rumbo de esa tarde, sino la vida de dos personas en maneras que ninguno de ellos esperaba. Trump dirigió su mirada hacia la mujer que lo había llamado. Estaba apoyada contra la pared de ladrillo, con una taza de hojalata entre las manos temblorosas. El tintineo de las monedas en su interior era apenas audible, pero su mensaje era claro. A sus pies, un cartón maltrecho llevaba escrito un mensaje que lo detuvo: veterano de Estados Unidos sin hogar. Hambriento. Cualquier ayuda cuenta. La figura de la mujer contrastaba con el ajetreo de Manhattan. A pesar de su delgadez y su ropa desgastada, había en ella una postura rígida, casi militar. Era una persona que, a pesar de todo, parecía negarse a ser ignorada. Trump avanzó un paso hacia ella, inclinándose ligeramente para encontrarse con su mirada. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su tono más curioso que brusco. «Clara», respondió ella tras una breve vacilación. Su voz era baja, casi quebrada, pero había algo en su entonación que transmitía dignidad. «Clara Henderson». Trump señaló el cartel con un gesto leve, sin apartar sus ojos de los de ella. «¿En qué rama serviste?», preguntó. «El ejército», respondió ella, con un leve brillo de orgullo en los ojos. «8 años. Di todo lo que tenía, pero la vida después del ejército no es tan amable como la gente piensa». Sus palabras flotaron en el aire frío, cargadas de un peso que no necesitaba explicación. Trump asintió lentamente. Había conocido a muchos veteranos, pero verla en esa situación, luchando no solo contra el hambre y el frío, sino también contra el olvido, lo dejó momentáneamente sin palabras. Miró hacia su reloj, tenía una reunión importante en la parte alta de la ciudad, pero algo en esa escena lo retuvo. «¿Dónde te quedas esta noche?», preguntó finalmente. Clara dejó escapar una risa amarga, casi inaudible, y negó con la cabeza. «En ningún lugar fijo. Anoche dormí bajo el puente en la calle 34. Esta noche, ya veré». Trump volvió a mirarla, sus ojos detenidos en la taza que sostenía con tanta fuerza. Era un recordatorio tangible de lo que estaba en juego. Tras un breve silencio, extendió la mano hacia ella. «Ven conmigo», dijo con firmeza. Clara lo miró, claramente desconcertada. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó, dudando de sus intenciones. «Porque no puedo simplemente seguir caminando y olvidarme de esto», respondió Trump. Su voz era decisiva, pero sin rastros de condescendencia. Después de un momento de vacilación, Clara agarró su mochila raída, la colgó al hombro y asintió. Mientras lo seguía, abrazaba su bolso con fuerza, como si fuera su única protección contra un mundo que había sido demasiado cruel. Fue el comienzo de algo que ni ella ni él habrían anticipado. Clara subió al coche negro con cierta torpeza, sus movimientos rígidos como si el confort de un vehículo así le resultara extraño.
Se sentó en el asiento trasero, agarrando su mochila con ambas manos, y miró alrededor con cautela. Los asientos de cuero impecables y el ambiente cálido del auto eran un mundo completamente ajeno al suyo. Frente a ella, un hombre al volante la observaba de reojo por el espejo retrovisor, mientras Trump, sentado a su lado, revisaba algo en su teléfono. El silencio dentro del coche era pesado, interrumpido solo por el zumbido del motor y el ruido lejano del tráfico de Manhattan. Finalmente, Clara rompió la quietud. ¿A dónde vamos?, preguntó, con un tono mezcla de curiosidad y desconfianza. Trump levantó la mirada de su teléfono y, con su habitual seguridad, respondió: a un lugar cálido. Allí hablaremos. Clara asintió, aunque su expresión seguía siendo desconfiada. Mantuvo la vista fija en las luces de la ciudad que pasaban rápidamente más allá de las ventanas, mientras intentaba comprender qué estaba ocurriendo. ¿Por qué este hombre, tan lejos de su realidad, había decidido detenerse y ayudarla? Las preguntas se amontonaban en su cabeza, pero ninguna encontraba respuesta. Tras unos 15 minutos, el coche se detuvo frente a un restaurante acogedor, con luces cálidas que se proyectaban sobre la acera mojada. El letrero de neón parpadeaba suavemente, invitando a los transeúntes a entrar. Trump bajó primero, y Clara lo siguió con cautela, sus pasos inseguros y sus ojos escaneando el lugar como si cada esquina pudiera esconder una trampa. El interior del restaurante era cálido y acogedor, con el aroma a café recién hecho y tocino chisporroteante llenando el aire. Clara vaciló al cruzar la puerta, consciente de su apariencia. Su sudadera vieja, los pantalones gastados y los zapatos que apenas se sostenían parecían fuera de lugar en un sitio tan limpio y ordenado. Pero Trump no pareció notar nada. Caminó con paso firme hacia un puesto en la esquina más alejada y le hizo un gesto para que lo acompañara. La camarera, al verlo, sonrió ampliamente. «Señor Trump, un placer tenerlo aquí. ¿Qué puedo conseguirle?» «2 cafés y algo especial para esta mujer», respondió Trump sin dudar. Clara se deslizó lentamente en la cabina frente a él, todavía confundida por la situación. Cuando la camarera se retiró, se armó de valor y preguntó: «¿Por qué está haciendo esto?». Trump se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Su mirada era directa, sin rastros de vacilación. «Porque nadie que haya servido a este país debería estar mendigando migajas. Ahora, cuéntame tu historia». Por un instante, Clara se quedó en silencio. Había contado su historia antes, pero siempre a oídos que escuchaban por obligación, no por interés genuino. Algo en el tono de Trump, en la manera en que sus ojos se mantenían fijos en los de ella, la empujó a abrirse. Respiró hondo y comenzó a hablar, su voz temblando al principio, pero fortaleciéndose con cada palabra. Le contó sobre alistarse a los 19 años, impulsada por un deseo de servir y una necesidad de estabilidad. Habló de los años de servicio, del orgullo de vestir el uniforme y del doloroso regreso a una vida civil que no tenía lugar para ella. Las solicitudes de empleo rechazadas, el desalojo y el lento descenso hacia la falta de hogar. Cada palabra parecía pesar más que la anterior, pero Trump no interrumpió, escuchando con una atención que parecía absorber cada detalle. Cuando la comida llegó, Clara vaciló al mirar el plato humeante frente a ella. Trump notó su duda y, con una amabilidad poco habitual en su imagen pública, dijo: «Come». Ese simple gesto rompió algo dentro de ella. Tomó el tenedor y, tras el primer bocado, comió como alguien que no había tenido una comida decente en semanas. Trump la observó en silencio, su mente ya trabajando en los próximos pasos. Mientras Clara comía, algo empezó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien no solo la veía, sino que también quería ayudarla de verdad. El plato de comida llegó con una calidez que parecía llenar más que el aire del restaurante. Tocino crujiente, huevos revueltos y tostadas doradas descansaban en el plato frente a Clara, acompañados de un café negro cuyo aroma parecía prometer un respiro del frío y la miseria. Ella lo miró en silencio, como si el simple hecho de tener una comida caliente frente a ella fuera un lujo demasiado grande para aceptar. Trump, sentado frente a ella, cruzó los brazos y esperó pacientemente.
Cuando notó su vacilación, su voz rompió el silencio con una suavidad poco habitual. Come. No te preocupes por nada más ahora. Clara tomó el tenedor con manos temblorosas. El primer bocado fue lento, como si probara no solo la comida, sino también la sinceridad de la situación. Pero a medida que el sabor llenaba su boca, algo dentro de ella pareció romperse. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos mientras los bocados se volvían más rápidos. Era como si el hambre, la desesperación y la dureza de los últimos meses se liberaran con cada mordisco. Trump observaba en silencio, su expresión inmutable pero atenta. Esa escena, tan simple y humana, contenía un simbolismo poderoso. La comida no era solo un plato caliente, era un recordatorio de lo que Clara había perdido y una promesa de lo que podría recuperar. En ese pequeño gesto se encontraba un reconocimiento de su dignidad, algo que el mundo parecía haberle negado durante demasiado tiempo. Cuando terminó, Clara dejó el tenedor sobre el plato vacío y apartó la mirada, visiblemente avergonzada por su voracidad. Trump no dijo nada, pero su mirada contenía una mezcla de comprensión y determinación. ¿Por qué no pediste ayuda antes?, preguntó él finalmente. Clara dejó escapar un suspiro profundo, su mirada fija en la taza de café ahora a medio tomar. Lo hice. Pero el sistema está roto. Meses de papeleo, filas interminables, mientras tanto, uno tiene que sobrevivir. No podía esperar tanto. Las palabras resonaron con un eco de frustración y resignación que Trump parecía comprender. Mientras ella hablaba, él asintió lentamente, su mente ya trabajando en lo que podía hacer para cambiar su situación. Para Clara, esa comida representaba algo más que un alivio temporal. Era un puente entre la desesperación y una posibilidad de esperanza, un recordatorio de que, aunque su mundo se había derrumbado, no estaba completamente sola. Mientras Clara terminaba su café, Trump permaneció en silencio, observándola con una mirada fija y reflexiva. Algo en su historia había despertado una sensación que rara vez dejaba ver: empatía. Había escuchado muchas historias de veteranos en eventos y galas benéficas, pero esta era diferente. Aquí no había cámaras, ni discursos, ni compromisos sociales. Solo estaba Clara, una persona real, enfrentándose al abismo de la miseria. Sacó su teléfono móvil, marcó un número rápidamente y comenzó a hablar con un tono autoritario, el mismo que usaba en las salas de juntas más importantes. Clara, todavía sentada al otro lado de la mesa, lo observaba con curiosidad mezclada con incredulidad. Aunque no entendía el contenido exacto de la llamada, podía sentir que algo importante estaba sucediendo. Sí. Necesito que organices algo de inmediato, dijo Trump, sin apartar la vista de Clara. Pausó un momento para escuchar, luego continuó. Un lugar seguro, cálido, y asegurémonos de que se sienta bienvenida. Sí, lo quiero hecho hoy mismo. Colgó sin más explicaciones y guardó el teléfono. Clara lo miró con escepticismo, luchando por procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz todavía cargada de desconfianza. Trump se levantó de su asiento y se puso el abrigo. Su expresión era firme, decidida, como si ya hubiera trazado un plan completo en su mente. Nos vamos a otro lugar. Confía en mí, Clara. Nadie que haya servido a este país debería estar en la situación en la que te encuentras. Clara se quedó inmóvil por un momento, evaluando si debía seguirlo. Había aprendido a ser cautelosa, a no confiar fácilmente, pero algo en su tono, en su determinación, la impulsó a levantarse. Guardó su mochila, como siempre, con un cuidado casi reverencial, y siguió a Trump hacia la salida. Subieron de nuevo al coche, y el trayecto comenzó. Esta vez, Clara notó algo diferente. Aunque seguía apretando su mochila como si fuera un salvavidas, había una pizca de alivio en su postura. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, pero en lugar de sentirse como un recordatorio de todo lo que había perdido, ahora parecían ofrecerle algo más, una posibilidad. Después de un viaje corto, el coche se detuvo frente a un edificio modesto pero limpio. Un letrero colgado en la entrada decía: segunda oportunidad, viviendas para veteranos. Frente a la puerta principal,
un hombre de mediana edad con un blazer azul marino esperaba, sonriendo cálidamente cuando el coche se detuvo. Señor Trump, dijo, extendiendo la mano para saludarlo. Todo está listo, tal como pidió. Trump asintió y señaló a Clara. Esta es Clara Henderson. Asegúrate de que tenga lo que necesita. Es una prioridad. Clara bajó del coche lentamente, mirando el edificio con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Antes de que pudiera decir algo, Trump se volvió hacia ella. Esto no es caridad, Clara. Es justicia. Tú diste mucho por este país, y ahora es el turno de alguien más de darte algo a cambio. Ella lo miró, sin palabras, mientras él le entregaba una tarjeta de presentación. Llámame mañana. Hablaremos sobre cómo conseguirte un trabajo, dijo. Clara tomó la tarjeta con manos temblorosas, apretándola como si fuera un amuleto. Su voz finalmente logró salir, quebrada pero sincera. No sé cómo agradecerle. Trump sonrió levemente, sin el aire de grandilocuencia que solía acompañarlo en público. No tienes que hacerlo. Solo promete que lo aprovecharás al máximo. Clara asintió, y mientras Trump volvía al coche, ella se quedó de pie en los escalones, mirando la tarjeta en su mano. Por primera vez en años, sentía que había algo más allá de la lucha diaria. Sentía esperanza. Clara permaneció en los escalones del edificio, observando cómo el coche de Trump se alejaba lentamente. Por un momento, el aire frío de la noche no pareció importarle. En su mano, la tarjeta de presentación con el nombre y número de contacto de Trump temblaba ligeramente. La miró como si sostuviera algo más que un simple pedazo de papel, era una llave, una oportunidad para dejar atrás el vacío en el que había estado atrapada durante tanto tiempo. El hombre del blazer azul marino, que había esperado pacientemente a su lado, rompió el silencio con una voz cálida. Vamos, Clara. Te enseñaré el lugar. Ella lo siguió con pasos cautelosos, como si aún no pudiera creer lo que estaba sucediendo. El interior del edificio contrastaba drásticamente con las calles frías y hostiles que había dejado atrás. Las luces cálidas iluminaban un pasillo limpio con puertas alineadas a ambos lados. El hombre, que se presentó como Mike, le mostró una pequeña habitación que sería suya. Era sencilla pero acogedora, una cama con sábanas limpias, una mesita de noche y un pequeño armario. Aquí estarás a salvo, dijo Mike. Si necesitas algo, solo avísame. Clara se quedó de pie en el umbral, recorriendo la habitación con la mirada. No podía recordar la última vez que había dormido en un lugar así, con una cama de verdad y paredes que ofrecieran protección. Dio un paso adelante, dejando caer su mochila desgastada en el suelo, y pasó la mano por la colcha de la cama. Por un instante, las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero las contuvo, como si aún no se permitiera creer completamente en este cambio. Gracias, murmuró finalmente, con la voz quebrada. Mike sonrió y asintió antes de dejarla sola para que pudiera acomodarse. Clara cerró la puerta detrás de él y se dejó caer en la cama, sintiendo un peso enorme levantarse de sus hombros. No era solo la comodidad física del lugar, sino algo más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba luchando contra el frío, el hambre o la desesperación. Aquí, en esta pequeña habitación, tenía un refugio. Mientras se acomodaba, los pensamientos sobre lo que había ocurrido esa noche comenzaron a asentarse en su mente. Trump no solo le había dado un lugar donde quedarse, le había mostrado algo que había perdido hace mucho tiempo, la sensación de que alguien la veía, la escuchaba y creía que su vida tenía valor. A la mañana siguiente, al abrir los ojos en su nueva cama, Clara sintió algo que había sido un extraño en su vida durante años, esperanza. No era un cambio completo, pero era un comienzo, y por primera vez, pensó que quizás podía construir algo nuevo a partir de las cenizas de su pasado. Al salir del edificio al día siguiente, Clara se detuvo en los escalones de la entrada, inhalando el aire fresco de la mañana. La ciudad seguía adelante con su ritmo imparable, pero para ella, todo parecía moverse más lento. La tarjeta de presentación que Trump le había dado descansaba en su bolsillo, un recordatorio constante de lo que ahora tenía, una oportunidad, un comienzo.
Recordó sus palabras de la noche anterior: esto no es caridad, es justicia. Esa frase resonaba en su mente, no solo como una declaración, sino como un compromiso. Sabía que la vida no cambiaría mágicamente de un día para otro, pero también sabía que ya no estaba sola. La ayuda que había recibido no era solo un gesto, era un puente hacia algo más. Caminó lentamente hacia una cafetería cercana, su primer destino del día, para planificar los pasos que seguirían. Mientras esperaba su café, pensó en Trump, en la forma en que había decidido intervenir sin esperar nada a cambio. No era el hombre que había imaginado, en él encontró no solo determinación, sino también compasión. De regreso en el refugio, Clara comenzó a escribir en un pequeño cuaderno que alguien había dejado en su habitación. Escribió sobre su tiempo en el ejército, las amistades que había hecho, los sacrificios que había enfrentado y, por primera vez, los sueños que pensaba que nunca volvería a tener. Era un ejercicio difícil, pero necesario, como si plasmar esas palabras fuera el primer paso para recuperar su identidad. En los días que siguieron, Clara llamó al número en la tarjeta, tal como Trump le había pedido. La conversación fue breve pero directa. Trump había movilizado a su equipo para buscarle un empleo, algo que pudiera devolverle no solo ingresos, sino también propósito. Cuando finalmente comenzó a trabajar semanas después, ya no era la misma persona que había estado en la calle aquella noche. Aunque las cicatrices de su pasado seguían presentes, ahora tenía algo más fuerte, esperanza y una razón para seguir adelante. Clara nunca olvidó aquella noche en Manhattan, ni al hombre que se detuvo cuando todos los demás pasaron de largo. Para ella, Trump no era solo el magnate o el político, era la persona que le mostró que, incluso en los momentos más oscuros, un acto de bondad podía encender una chispa que lo cambiara todo. Mientras se sentaba en una reunión de veteranos meses después, compartiendo su historia, terminó con una sonrisa y una frase que parecía encapsularlo todo. La vida no es fácil, pero a veces, alguien te da un empujón para recordarte que todavía puedes caminar. Y con eso, Clara continuó construyendo su nueva vida, una que nunca habría imaginado posible, pero que ahora era su realidad. La historia de Clara y Trump nos deja una poderosa lección: en un mundo que muchas veces se mueve demasiado rápido, detenernos para ver a los demás puede cambiar vidas. No siempre es necesario resolver todos los problemas de alguien, pero un gesto, una acción, puede ser el punto de partida para una transformación que parecía imposible. Clara, una veterana olvidada por el sistema, representa a tantas personas que han dado todo por un propósito mayor, solo para enfrentar el abandono al final. Su historia es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside solo en lo que enfrentamos, sino en nuestra capacidad de aceptar ayuda y construir de nuevo. Trump, por su parte, nos muestra que la empatía puede venir de donde menos lo esperamos. Su decisión de ayudar no solo impactó la vida de Clara, sino que también refleja la responsabilidad que todos tenemos de mirar más allá de nuestras prioridades y usar nuestros recursos para marcar una diferencia. No se trató de caridad, sino de devolverle a alguien la dignidad que merecía. Este encuentro entre dos mundos tan diferentes nos invita a reflexionar sobre las pequeñas acciones que podemos tomar cada día. ¿A cuántas personas pasamos de largo sin mirarlas realmente? ¿Cuántas oportunidades dejamos ir para hacer ese puente entre la desesperación y la esperanza? En última instancia, esta historia no es solo sobre Clara o Trump. Es sobre todos nosotros. Es un recordatorio de que la bondad no tiene límites y que cuando elegimos actuar, incluso en las formas más simples, podemos encender una chispa de cambio en el mundo de alguien más. Así que, mientras avanzamos en nuestras vidas, llevemos con nosotros esta reflexión: cada gesto cuenta, y nunca sabemos cuándo una pequeña decisión puede significar el comienzo de algo grande para alguien más. Como Clara, todos merecemos una segunda oportunidad, y como Trump, todos tenemos el poder de ofrecerla. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta emotiva historia. Clara y Trump nos han mostrado que incluso en los momentos más oscuros, un simple acto de bondad puede encender la chispa de la esperanza. Este encuentro nos recuerda que cada persona tiene el poder de marcar la diferencia y que el verdadero cambio comienza cuando elegimos actuar. Si esta historia te inspiró, te invitamos a reflexionar sobre cómo puedes ser un puente para alguien más en tu comunidad.
Comparte este video con tus amigos y seres queridos para que el mensaje de empatía y apoyo llegue aún más lejos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para disfrutar de más historias como esta. Juntos, podemos celebrar el poder de la humanidad y la bondad.